Yo estudiaba enfermería en Zacatecas y, cuando pasó esto, tenía 19 años y apenas iba en segundo semestre. Había salido de mi pueblo meses antes, con esa mezcla de orgullo y miedo que da llegar a una ciudad donde nadie sabe quién eres. Vivía en una casa de asistencia para estudiantes a 20 minutos del campus y me había acostumbrado a pasar muchas tardes sola. No tenía dinero para salir, no conocía a casi nadie y, para distraerme, me refugiaba en la biblioteca vieja de la facultad. Siempre me habían atraído los temas raros. No hablo de creer ciegamente en fantasmas ni en demonios, sino de esa curiosidad terca que uno siente por las cosas que incomodan. Mientras mis compañeras buscaban manuales de anatomía o farmacología, yo terminaba hojeando recopilaciones de supersticiones del norte, curanderismo, relatos de aparecidos y notas sobre brujería rural. Me gustaba pensar que todo eso era folclore, residuos de una época más ignorante. Eso me repetía. Ahí conocí a Verónica. No destacaba por bonita ni por simpática, sino por una seguridad extraña, como si siempre supiera algo que los demás ignoraban. La primera vez me habló porque vio el libro que yo llevaba bajo el brazo, uno sobre creencias populares en comunidades mineras. Me preguntó, casi en secreto, si de verdad me interesaba ese tema o si solo buscaba asustarme. Me reí. Desde entonces empezamos a coincidir entre clases, luego a tomar café afuera de la escuela y, sin darme cuenta, se volvió la persona con la que más hablaba en la ciudad. Ella decía que ciertas cosas no eran cuentos. Nunca se presentaba como bruja ni usaba palabras ridículas, pero hablaba de trabajos, de favores y de gente que podía ver más de lo normal. No sonaba como alguien que fantaseaba, sonaba peor, sonaba convencida. Yo la escuchaba por morbo, con esa soberbia de quien cree estar a salvo porque no cree del todo. Supongo que ella notó eso. Una tarde de octubre, después de una lluvia que dejó el aire frío y el patio de la facultad oliendo a tierra mojada, me dijo que si de verdad quería dejar de burlarme por dentro, debía acompañarla a conocer a una señora que vivía rumbo al Bordo Viejo, a las afueras de Guadalupe. No lo planteó como invitación, sino como prueba. Acepté por puro impulso. Hasta hoy me cuesta entender por qué. Nos vimos el sábado. Tomamos un camión casi vacío que salió del centro y nos dejó en una zona donde ya no había tiendas ni banquetas, solo calles mal trazadas, lotes baldíos y perros flacos durmiendo junto a montones de escombro. El cielo ya se estaba poniendo gris cuando Verónica me pidió caminar unas cuadras para buscar un taxi. El primer chofer al que le dijimos la dirección nos vio por el espejo y dijo que no iba para allá. Ni siquiera preguntó cuánto pagábamos. Solo dijo, a esa parte no entro. Verónica se molestó, pero yo sentí el primer golpe de ansiedad. El segundo aceptó llevarnos. Era un hombre joven, de bigote ralo, que durante el camino miraba demasiado seguido hacia el retrovisor. Avanzamos por una terracería larga, con nopaleras a los lados y charcos negros donde se reflejaba la última luz. Al final se veía una construcción de adobe, ladeada, rodeada por carrizo seco y tambos oxidados. No parecía casa de nadie. Parecía una cosa abandonada a propósito. Antes de bajar, le pedí al chofer su número. Me lo dio sin preguntar nada, como si ya supiera que lo iba a necesitar. Adentro hacía más frío que afuera. No un frío normal, sino ese frío inmóvil de los cuartos cerrados donde se velan muertos. La casa estaba limpia, demasiado limpia para el estado del techo y las paredes. Había frascos en repisas, veladoras consumidas, hierbas colgadas y un olor agrio, mezcla de café quemado, humedad y algo animal. Verónica caminaba familiarizada, pero más callada que nunca. La mujer salió del fondo sin hacer ruido. No era la anciana encorvada que uno imaginaría, sino una señora alta, muy delgada, con el cabello blanco amarrado en una trenza larga y unos ojos hundidos que no parpadeaban lo suficiente. Usaba un mandil claro y cargaba una cubeta metálica.
Lo que me descompuso no fue su aspecto, sino su manera de mirarme, como si ya me hubiera visto antes. Como si me hubiera estado esperando. Preguntó mi nombre. Le mentí y le di otro. Ella sonrió apenas. Dijo que mentir en una casa ajena traía consecuencias. Sentí que la piel de los brazos se me erizaba. Quise voltear a ver a Verónica, pero ella tenía la cabeza baja, como alumna reprendida. La señora me invitó a sentarme. Sobre la mesa había una taza servida. El líquido no humeaba, pero despedía un olor espeso, amargo, casi podrido. Yo no la toqué. Entonces escuché algo en el pasillo. Pensé que era otra persona, quizá alguien viviendo ahí. Pero no eran pasos normales. Sonaban como si arrastraran costales húmedos sobre el piso. La señora siguió hablando de cosas que ya no recuerdo, porque toda mi atención estaba clavada en esa oscuridad del fondo. Alcancé a distinguir una silueta pequeña detenida en el marco de una puerta. Una silueta con trenzas. Una muchacha. Lo peor fue reconocer mi suéter. Era yo. No una sombra parecida. No una confusión. Era mi cuerpo, mi ropa, mi estatura, observándome desde el pasillo con la cabeza ligeramente inclinada. Se me cerró el pecho. Creí que estaba a punto de desmayarme. La señora notó hacia donde miraba y dijo, con una calma que me quebró por dentro, que a veces una parte de uno llega antes que el resto. En ese momento sonó un claxon 3 veces afuera. Brinqué de la silla. Ni siquiera pedí permiso. Corrí hacia la puerta, tropecé con una cubeta y el agua sucia se me fue en los tenis. Detrás de mí escuché a Verónica decir mi nombre, pero no se oyó como un llamado de ayuda, se oyó como enojo. La señora no corrió. Solo dijo, a mis espaldas, que no regresara a donde ya me habían visto. Me subí al taxi temblando. El chofer arrancó sin esperar a que cerrara bien la puerta. Yo lloraba, sin poder explicar nada. Cuando me preguntó qué había pasado, solo pude decirle que ahí adentro había alguien igual a mí. Él no contestó enseguida. Después dijo algo que todavía me despierta algunas noches, entonces se alcanzaron a sacarte la medida. Regresé a la casa de asistencia y esa misma noche me dio fiebre. Soñé durante semanas con una segunda yo parada junto a mi cama, respirando despacio, esperando que yo me durmiera por completo para acostarse en mi lugar. Bloqueé a Verónica, cambié de ruta, dejé de ir sola a la biblioteca. A los pocos meses me enteré de que había dejado la escuela. Nunca volví a verla. Pero todavía, cuando despierto sobresaltada en la madrugada, a veces encuentro mis zapatos manchados de tierra seca junto a la puerta, aunque juro haberlos dejado limpios desde la noche anterior. Y hay mañanas, muy pocas pero suficientes, en que mi reflejo tarda un segundo de más en imitarme. Me llamo Tomás, y durante muchos años juré que nunca iba a contar esto porque, al ponerlo en palabras, sentía que le daba forma otra vez. Hay cosas que uno puede enterrar si las deja quietas dentro de la cabeza. Pero también hay cosas que, aunque pasen los años, siguen respirando detrás de uno. Esta es una de ellas. Ocurrió en 2018, cuando mi esposa Elvira, mi hijo de 6 años y yo vivíamos en un caserío metido entre los cerros de la Sierra de Puebla, a 1 hora de la cabecera municipal. Era un lugar pequeño, de esos donde al caer la tarde ya no se oye más que el viento rozando los pinos, los perros inquietos y algún motor lejano trepando por la terracería. No había casi alumbrado, y después de las 8 de la noche el pueblo entero parecía apagarse. Elvira y yo llevábamos años intentando tener otro hijo. El primero había llegado sin problemas, pero después de eso vinieron pérdidas tempranas, retrasos, consultas y silencios incómodos.
Yo quería seguir yendo con médicos, aunque nos costara, pero el dinero nunca alcanzaba y ella empezó a desesperarse de una manera que yo no había visto antes. Dormía poco, se ponía a llorar sin avisar y se aferró a la idea de visitar a una mujer de la que hablaban en los ranchos de arriba. No la llamaban bruja, al menos no de frente. Decían que curaba empachos, mal de ojo, esterilidad y trabajos. Yo me negué al principio, pero terminé acompañándola porque me daba miedo dejarla ir sola. La casa de esa mujer estaba apartada del resto, casi metida en monte. Era de bloc sin aplanar, techo de lámina, gallinas sueltas en el patio y un olor fuerte, entre copal, hierbas cocidas y algo agrio, como leche echada a perder. La señora era muy vieja, morena, con la espalda doblada y una voz suave que me incomodó más que si hubiera sido áspera. Apenas vio a Elvira, la tomó de la mano y luego me miró a mí como si yo fuera un estorbo. Dijo que ciertas limpias no admitían la presencia del marido. Mi esposa, ya decidida, me pidió que la esperara afuera. Me quedé en una banca de cemento mientras oscurecía. Al principio escuché murmullos. Después ya no escuché nada. Ni una silla, ni pasos, ni tos. El silencio era tan completo que empecé a sentirme fuera de lugar, como si me hubieran dejado solo en medio de algo que no debía mirar. Cuando pasó casi una hora, fui a tocar. No me abrió nadie. Toqué más fuerte, llamé a mi esposa, y entonces la anciana respondió desde dentro, sin acercarse a la puerta, que todavía no terminaban. Elvira salió unos minutos después. Venía pálida, con la blusa mal abotonada y la mirada ida. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, pero hablaba como alguien recién despertado. En el camino de regreso no recordó casi nada. Solo dijo que la señora le había dado a beber un té amargo y que después sintió mucho sueño. Eso me molestó, pero no quise pelear en la oscuridad del monte con ella tan descompuesta. 2 meses más tarde supimos que estaba embarazada. La alegría nos duró poco. La primera noche extraña fue en noviembre. Yo estaba medio dormido cuando escuché risas afuera, risas de mujer, bajitas, como de comadres cuchicheando en una cocina. Pensé que alguien pasaba por el camino, pero eran más de las 2 de la mañana. Me levanté y vi por la ventana. No había nadie. Volví a acostarme y las risas empezaron otra vez, solo que ahora venían acompañadas de un murmullo que no alcanzaba a distinguir, como rezos mal dichos. Elvira también las oyó. No sé por qué me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Las siguientes noches fue peor. Ya no eran solo voces. Se veían sombras deslizarse por la pared exterior, figuras largas, encorvadas, como mujeres muy flacas con el cabello suelto. Nunca logré ver un cuerpo completo. Solo el paso de algo que no correspondía con nada visible. Nuestro hijo empezó a despertarse llorando, diciendo que las señoras se asomaban por su ventana y que una de ellas le sonreía enseñándole los dientes. Dejamos de dormir. Pusimos veladoras, crucifijos, ramas de pirul. Hasta conseguimos que el padre Aurelio fuera a bendecir la casa. Nunca voy a olvidar la cara del sacerdote al entrar al cuarto donde dormíamos. Se quedó quieto, apretando el hisopo, y luego preguntó si mi esposa había tomado algo o acudido con alguien antes del embarazo. Yo le conté lo de la curandera. El hombre bajó la mirada y dijo algo que me heló la sangre: a veces no piden un hijo, sino que lo entregan sin saberlo. Esa misma tarde subí solo a buscar a la anciana. La casa estaba abandonada. No vieja ni descuidada, abandonada desde hacía mucho tiempo. La puerta tirada, telarañas gruesas, tierra acumulada en las esquinas y el patio cubierto de maleza. Un vecino que pasó con su burro me vio ahí parado y me preguntó qué hacía. Le expliqué. Me miró raro y me dijo que en esa casa no vivía nadie desde hacía 3 años, desde que encontraron a la dueña muerta en el barranco. Esa noche regresé temblando,
pero no le dije la verdad a Elvira. No hizo falta. Ella ya estaba distinta. Sentada en la cama, acariciándose el vientre, sonreía mirando la pared. Pensé que hablaba sola hasta que me acerqué y oí claramente que respondía a susurros que venían de afuera. No del patio ni de la calle. De afuera de la ventana, pegados al vidrio. La llevé a la ciudad al día siguiente. En el hospital nos dijeron que el embarazo se había detenido, que el producto no tenía latido y que, por el tiempo que llevaba así, era urgente intervenirla. El doctor me habló de infección, de riesgo, de haber esperado demasiado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, mientras se la llevaban, Elvira empezó a gritar con una voz que yo no le conocía. No gritaba de dolor. Gritaba como alguien a quien le arrancan algo que no quiere soltar. Repetía que no las dejara entrar, que no se llevaran a la niña, que no era la que habían pedido. Nunca tuvimos una hija. Y, aún así, esa última frase fue exactamente esa. Han pasado años. Mi hijo ya casi es hombre y Elvira jamás volvió a embarazarse. De la casa nos fuimos poco después. A veces creo que todo tuvo una explicación, sugestión, duelo, insomnio, nervios, coincidencias. Eso me digo para poder dormir. Pero hay noches, sobre todo cuando el viento silba igual que allá en la sierra, en que despierto convencido de haber oído risas viejas afuera de mi ventana. Y todavía me paraliza el mismo pensamiento. Que aquella cosa sí vino por un niño, pero no por el que nosotros esperábamos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Eusebio Carranza y he trabajado de jornalero desde los 13 años, cuando mi padre me puso un azadón en las manos y me dijo que la tierra siempre habla, pero no a todos les habla igual. Con el tiempo entendí a qué se refería. Uno aprende a mirar el color del surco, la forma en que se cuartea el barro, la manera en que el aire carga o no carga humedad. Aprende a distinguir cuando una planta se muere por descuido, por plaga o por simple mala suerte. Por eso, cuando comenzaron a perderse las cosechas en San Jacinto de las Ánimas, supe que aquello no era normal, aunque me costó semanas atreverme a pensarlo. Todo empezó en julio de 2018, en plena temporada de lluvias. Primero fue el terreno de Don Librado, 1 hectárea de maíz que venía parejita y sana. En cuestión de 4 días, las matas amanecieron vencidas, opacas, como si les hubieran chupado la vida durante la noche. Después pasó lo mismo en la parcela de los hermanos Varela y, a la semana, en una huerta de chile que estaba pegada al camino viejo del Panteón. Nadie halló gusano, ni hongo, ni rastro de veneno. Solo ese silencio raro de los sembradíos muertos, que es distinto al de una tierra descansada. La tierra buena guarda un aliento. Aquella no. Aquella parecía apagada. Yo andaba entrando y saliendo de varios terrenos porque ese año el trabajo escaseaba y había que aceptar lo que saliera. Así fui viendo algo que otros no notaban o no querían notar. En los linderos, casi siempre al pie de un mezquite o junto a una piedra grande, había pequeños hundimientos recientes. No eran hoyos hechos por tlacuaches ni por perros. Eran marcas rectas, cuidadas, como si alguien enterrara frascos, paquetitos o bultos pequeños con la paciencia de quien sabe exactamente dónde dejar cada cosa. Una mañana escarbé con la punta de la bota en uno de esos puntos y encontré tela negra húmeda, amarrada con hilo rojo. No la abrí. Volví a taparla y sentí un frío seco en la nuca, a pesar del calor. En el pueblo comenzó a circular un nombre que los viejos decían en voz baja, Basilia. Yo había oído hablar de ella de niño.
Según mi abuela, fue partera, curandera y rezandera antes de que la acusaran de bruja en los años 70. Decían que ayudó a nacer a medio pueblo, que curaba empachos y detuvo fiebres que ni el doctor de la cabecera pudo bajar. También decían que cuando su hijo apareció ahogado en un bordo, ella cambió. Se volvió huraña, dejó de recibir gente y empezó a caminar de noche por las orillas de las parcelas. A los pocos meses, un grupo de hombres le incendió el jacal. Nunca hallaron su cuerpo. Solo quedó la tierra quemada, un cuadro oscuro al sur del ejido que hasta la fecha nadie quiso comprar completo. Yo no creía en brujas, no de esa forma. Pero sí creo en la maldad de la gente, y esa a veces se parece demasiado a lo otro. La primera vez que la vi fue una madrugada. Me había quedado a cuidar una bomba de agua en el terreno de los Varela porque el motor andaba fallando y, si se paraba, se perdía el riego. Eran como las 3. La luna estaba tapada por nubes delgadas y todo se veía gris, lavado. Entonces escuché pasos en el carrizo de la acequia. No eran pasos apurados ni torpes. Eran lentos, medidos. Me asomé sin hacer ruido y distinguí una silueta de mujer, delgada, con rebozo oscuro y un balde blanco colgando de la mano. Caminó por la orilla de la parcela, se agachó 3 veces en distintos puntos y siguió hasta perderse rumbo a la parcela quemada. A la mañana siguiente fui a revisar esos lugares. En el primero hallé plumas de guajolote enterradas junto con un puño de sal negra. En el segundo, un frasco diminuto con aceite, tierra y algo que parecía una uña humana. En el tercero, una trenza de pelo canoso envuelta en papel de estraza. No los toqué. Me quedé viéndolos con una sensación muy parecida a la vergüenza, como si hubiera metido la cara en una intimidad ajena. Cometí el error de contárselo a Mateo, mi compadre. Se quedó callado más de la cuenta y luego me dijo que dejara eso en paz, que en el pueblo había cosas que seguían funcionando aunque la gente ya no creyera en ellas. Le pregunté si sabía quién era la mujer. Me respondió sin verme, la nieta de Basilia había regresado hacía meses, una viuda llamada Úrsula que se instaló en una casa derrumbada cerca del monte. La gente le compraba limpias, amarres, remedios para que regresaran maridos y rezos para vender terrenos difíciles. Ahí entendí algo peor que cualquier superstición. Las tierras que se estaban echando a perder no se escogían al azar. Todas pertenecían a dueños endeudados o viejos, todos habían recibido después una oferta de compra ridículamente rápida. Lo que venía detrás no era solo brujería. Era negocio. Decidí vigilar. No por valiente, sino porque mi madre tenía media hectárea heredada de mi padre y ya habían ido 2 hombres a preguntarle si pensaba vender. La tercera noche me escondí entre unos costales viejos junto al lindero que divide nuestra tierra de la parcela negra. Cerca de las 2 de la mañana la vi venir. No venía sola. Con ella iban 2 hombres con botas limpias y camioneta apagada más atrás, en el camino. Úrsula se arrodilló, sacó de su cubeta varios frascos pequeños y empezó a enterrarlos mientras rezaba algo que no alcancé a entender. Los hombres marcaban puntos con lámparas sordas, como topógrafos de la ruina. Pensé que lo peor era eso, pero no. Lo peor fue reconocer a uno de ellos cuando levantó la cara. Era Mateo. Se me aflojó el cuerpo de un modo que no conocía. No por miedo a la bruja, sino por esa clase de espanto que da a entender que uno llevaba semanas abriéndole la puerta al enemigo. Retrocedí sin hacer ruido, pero pisé una rama seca. Los 3 voltearon al mismo tiempo. No corrí. Me quedé helado. Úrsula me miró largo, como si ya me hubiera visto antes en un sueño, y sonrió apenas. No hizo falta que dijera nada. Al día siguiente mi madre amaneció con fiebre y un moretón negro en todo el costado izquierdo, como si se hubiera golpeado dormida contra una piedra. Esa misma tarde encontré, enterrado bajo la pila del lavadero, un muñeco de trapo con un mechón de su cabello. Entonces dejé de pensar en pruebas,
policías y denuncias. En pueblos como el mío, cuando el miedo se mezcla con dinero, la ley llega tarde o no llega. Fui a buscar al padre Genaro, no por fe sino por desesperación. Él me escuchó en silencio y luego me dijo algo que todavía me pesa, que había bendiciones para casas y campos, pero que ninguna servía cuando todo un pueblo había decidido cerrar los ojos. Me acompañó de todos modos. Esa noche fuimos a desenterrar cuanto hallamos en nuestro terreno. Sacamos 7 entierros. En uno había huesos pequeños de animal. En otro, fotos viejas de mi madre dobladas con alfileres. En otro, tierra del panteón y monedas negras. Mi madre mejoró apenas, pero no del todo. La cosecha sobrevivió ese año a medias. Lo que no sobrevivió fue Mateo. 2 semanas después lo encontraron atorado en una noria seca, con las piernas quebradas y la cara llena de tierra, como si hubiera intentado salir cavando con los dientes. Dijeron que estaba borracho. Yo fui el único que vio los surcos en sus uñas y el olor agrio a copal que le salía de la ropa. Úrsula desapareció poco después. La camioneta de los compradores dejó de pasar. Nadie volvió a mencionar el asunto. Pero las ventas sí se hicieron. Varias parcelas cambiaron de dueño en silencio, por precios miserables, y al cabo de unos meses empezaron a levantar una empacadora donde antes estaba la tierra de Don Librado. La parcela negra quedó justo en medio, intacta, como un corazón quemado que nadie se atrevió a tocar. Mi madre murió al año siguiente de un derrame. Los médicos dijeron que era presión alta y edad. Yo acepté eso frente a todos. A estas alturas sé callarme. Pero antes de enterrarla, mientras le acomodaba el rebozo, le vi en el costado la sombra antigua de aquel moretón, todavía marcada bajo la piel como tinta vieja. Desde entonces sigo trabajando la tierra, porque no sé hacer otra cosa. Pero cada vez que encuentro un pedazo de suelo más flojo de lo normal, no escarbo. Lo rodeo. Bajo la cabeza y sigo de largo. Hay males que uno no vence. Apenas aprende a no pronunciarles el nombre. Me llamo Julián Ortega, y durante mucho tiempo me negué a contar esto porque en mi pueblo cualquier historia sobre brujas termina convertida en chisme, en burla o en rezos. Pero ya pasaron muchos años, mi madre murió sin querer volver a tocar el tema y yo mismo aprendí que hay cosas que no desaparecen aunque uno les dé la espalda. Solo esperan. Se quedan quietas, como animales agazapados, hasta que les vuelve a llegar el olor de quien les pertenece. Esto me pasó en 1998, en la Sierra Baja de Durango, cerca de un caserío perdido entre brechas de tierra y monte espeso. Yo tenía 24 años, acababa de juntarme con Lucía y nuestro primer hijo apenas gateaba. No había trabajo fijo, así que acepté cuidar una huerta con una casa grande al fondo, propiedad de una familia de Gómez Palacio que solo iba en vacaciones. Mi labor era sencilla, dormir ahí 3 o 4 noches por semana, vigilar que no se metieran a robar herramienta, revisar la bomba del agua y darle de comer a 2 perros flacos que más ladraban de hambre que de valentía. La casa quedaba apartada de todo. Para llegar había que dejar la carretera y meterse por una brecha larga rodeada de mezquites, huizaches y piedra. De día el lugar parecía tranquilo, seco, incluso hermoso a su manera. Pero en la noche cambiaba. El monte empezaba a crujir como si caminara gente entre las ramas y el aire se volvía pesado, con ese olor a tierra caliente que no termina de enfriarse. Yo no era hombre miedoso. Crecí oyendo historias de aparecidos, bolas de fuego y mujeres que se convertían en animales, pero siempre pensé que esas cosas servían más para espantar niños que para explicarle la vida a un adulto. El otro velador se llamaba Tomás. Era mayor que yo y llevaba meses cuidando la huerta cuando me dieron el trabajo. Nos turnábamos la semana. Una tarde, cuando llegué a relevarlo,
Lo encontré sentado afuera de la casa con un cigarro mal prendido en la boca y los ojos rojos, como si llevara horas sin dormir. Antes de saludarme me dijo que renunciaba. Así, sin rodeos. Le pregunté si se había enfermado o si había tenido problemas con los dueños. Me dijo que no, que el problema estaba atrás, en el mezquital, y al decirlo ni siquiera volteó hacia allá. Solo apretó la mandíbula y me pidió, casi con vergüenza, que no saliera de noche si escuchaba que me llamaban por mi nombre. Recuerdo que hasta me dio risa. Pensé que había tomado o que algo lo había alterado. Él se fue sin despedirse bien. Lo vi arrancar su camioneta levantando polvo en la brecha y, cuando el ruido del motor se perdió, me di cuenta de algo que me dejó inquieto. No se oían pájaros, ni grillos, ni el ladrido de los perros. Era un silencio raro, un silencio de cuarto cerrado, pero afuera. Metí mis cosas a la casa y empecé la rutina. Revisé ventanas, encendí focos del corredor y fui al patio trasero a ver el tanque del agua. Fue ahí donde sentí por primera vez que algo me observaba. No escuché pasos ni vi movimiento al principio. Solo esa certeza brutal, animal, de no estar solo. Levanté la vista hacia la línea negra de los mezquites y distinguí una figura inmóvil entre los troncos. Parecía una mujer muy delgada, con un rebozo oscuro, demasiado quieta para estar a esa distancia en medio del monte. Lo extraño no fue verla. Lo extraño fue sentir, aún desde tan lejos, que me estaba sonriendo. Entré a la casa con una calma fingida que no me duró nada. Cerré la puerta trasera, agarré una linterna y me quedé un rato observando por la ventana. La figura ya no estaba. Me convencí de que tal vez era una rama, una sombra mal acomodada por la tarde. Me serví café, prendí la televisión solo para llenar el silencio y traté de relajarme. Serían poco más de las 8 cuando escuché 3 golpes en la puerta de atrás. Secos. Parejos. Acomodados con los nudillos. Fui de inmediato a mirar por el vidrio. No había nadie. Los perros estaban debajo de la mesa del corredor, metidos uno contra el otro, temblando. Nunca los había visto así. Ni siquiera levantaron la cabeza cuando abrí la puerta y salí con la linterna. El patio estaba vacío, pero la tierra blanda junto al lavadero tenía marcas. No eran huellas normales. Eran como pisadas desnudas, largas, de dedos flacos, hundidas muy hondo, como si quien las dejó pesara más de lo que debía. No sé por qué hice lo siguiente. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo a aceptar que Tomás tenía razón. Seguí las marcas hasta la orilla del mezquital. Apenas avancé unos metros cuando escuché mi nombre, dicho con la voz exacta de mi mujer. Julián. No fue un grito ni un susurro. Fue la voz limpia de Lucía, igualita a cuando me hablaba desde la cocina. Sentí que el estómago se me vació. Mi esposa estaba a casi 2 horas de ahí, en el pueblo, acostando al niño. Di un paso atrás y entonces la risa comenzó. No venía de un solo punto. Sonaba entre los árboles, arriba, a un lado, atrás de mí. Era la risa de una anciana, sí, pero no de una vieja débil. Era una risa fuerte, llena de saliva, como si se estuviera ahogando de gusto. Alumbré desesperado entre los troncos y la vi cruzar de uno a otro con una rapidez imposible, encorvada y al mismo tiempo ligera, como un animal. Alcancé a verle la cara apenas un segundo, piel arrugada, ojos demasiado claros y una boca oscura, abierta más de lo normal. Corrí a la casa y atranqué la puerta. Esa noche caminaron sobre el techo hasta el amanecer. No eran pasos pesados, sino pequeños brincos, rápidos, de aquí para allá, como si algo buscara por donde entrar. A ratos olía a tierra podrida y a pelo quemado. A ratos escuchaba que arañaban la ventana del cuarto. No dormí un segundo. Al salir el sol fui a revisar afuera. En la tierra,
junto a mi ventana, encontré un montón pequeño de huesos de pájaro amarrados con un listón rojo y una trenza de cabello negro. Ese mismo día me fui. 2 meses después supe lo que pasó con los dueños. La señora apareció muerta en el patio, con la mandíbula dislocada y tierra metida en la boca. Al esposo lo encontraron vivo, pero perdido de la cabeza, repitiendo que su mujer llevaba varias noches saliendo al monte descalza y regresando antes del amanecer con espinas en el cabello. Nunca volví a ese lugar. Lo peor no fue enterarme de eso, sino recordar algo que mi madre me confesó años más tarde, ya enferma. Cuando yo era niño, una curandera del pueblo le dijo que alguien de la familia traía sombra de aire desde mi abuelo y que algún día una mujer vieja iba a venir a reclamarlo. Desde entonces no entro al monte de noche. Y cuando el viento pega contra la lámina de mi casa, todavía me quedo quieto, esperando no escuchar la voz de Lucía llamándome desde afuera, aunque ella lleve enterrada 6 años.